Fotocasa. María Matos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? María, decíamos que estamos viendo recuperación ya en el mercado de la vivienda y que precisamente la compraventa, ¿no?, según podemos deducir de vuestro estudio, estaría impulsando esa recuperación. ¿Qué ha cambiado en el mercado para que ahora un 44% de la demanda busque comprar? Pues totalmente, y es que no solo estamos viendo una recuperación y en los mismos niveles que antes de la pandemia, sino que los hemos superado y en tan solo 6 meses. Es decir, hacía un año, un año y medio, la pandemia nos estaba dando unos datos de participación de un 31% y ahora estamos en un 34%. Y lo que estamos viendo es que es la compra quien está impulsando pues esta recuperación y haciendo que cada vez más españoles tengan en su horizonte la compra de vivienda. Los cambios pues son precisamente esas modificaciones en las necesidades y en las preferencias habitacionales. El confinamiento lo que nos ha hecho es valorar mucho más la vivienda y ahora necesitamos pues una serie de requisitos indispensables como unas características que buscamos en esa vivienda, como por ejemplo pues que tenga espacios amplios, espacios exteriores con salida al jardín, con luz natural, que tenga por ejemplo zonas comunes o piscina incluso. Todo lo que esté relacionado con la terraza y con los balcones ha cambiado nuestras preferencias y es lo que está impulsando la búsqueda de cambiarnos de vivienda. Dentro del estudio, María, lo que concluís también es que se recuperan los datos de compraventa previos a la pandemia. Cuéntanos. Pues sí, en compraventa estábamos en un 13% a partir de febrero de 2020, es decir, cuando el coronavirus aún no había incidido, pero una vez con el impacto bajó la demanda hasta el 12% y ahora ya estamos en un 16%, es decir, ha subido muchísimo en muy poco tiempo, en tan solo en los últimos 6 meses ha recuperado fortísimamente esa presencia y lo que vemos también es que han cambiado totalmente las tornas del mercado. Antes lideraba el mercado del alquiler con prácticamente un 50% sobre un 40% la demanda de compra y lo que hemos visto ahora es que el alquiler ha perdido puntos en detrimento de la compra y lo que hace ahora la compra es liderar totalmente el mercado, que es lo que no veíamos desde hace pues prácticamente más de 10 años cuando los ciudadanos con la crisis económica tuvieron que elegir el alquiler como única opción para buscar vivienda, pues ahora estamos en un momento muy importante, muy significativo y dulce también del mercado inmobiliario en el que estamos viendo una creciente actividad en todos los sentidos y más de la demanda de los ciudadanos. Por eso tenemos que responder a esta gran demanda y dando respuesta en esas compraventas. Claro, también viendo los datos que nos presentáis, María, y viendo también las cifras de saldo hipotecario, hemos visto cómo ha aumentado en el primer semestre del año un poquito, un 0,6%, dentro de ese contexto de bajos tipos de interés, ¿no?, entre otros factores y también los que tú cuentas. Lo que nos preguntamos es, bueno, pues si es momento, ¿no?, de entrar a comprar una vivienda en este momento, pero claro, para quien nos esté viendo en casa quizá también puede preguntarse bueno, a pesar de ese ahorro embalsado que tenemos de la pandemia, a pesar de ese contexto de tipos de interés y de esas hipotecas que pueden invitar a comprar casa, los precios son los que son, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos, ¿no?, a esta dicotomía? Exactamente, el precio de la vivienda es lo bueno y lo positivo, ¿no? Que aún a pesar de toda la gran demanda que estamos viendo, el precio de la vivienda se está manteniendo en torno a un 3,5% interanual, es decir, no estamos viendo subidas desorbitadas. Y lo bueno del sector financiero es que también está trabajando desde principios de año para favorecer y estimular esas ventas de créditos hipotecarios y lo que estamos viendo es que ese ahorrador medio que ha tenido pues ese dinerito que quizás no se ha ido de viaje este año y le da para ahorrar y hacer frente al pago de, por ejemplo, la entrada de una vivienda, se ha lanzado a comprar y es lo que estamos viendo. Pero lo positivo es que las condiciones financieras siguen siendo las mismas, siguen siendo bastante estrictas y no estamos en la época
del boom inmobiliario, donde quizás los bancos daban créditos sin ninguna condición o condiciones no muy estrictas, y por lo tanto no estamos cercanos a una burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, es un muy buen momento para comprar, porque cada vez los precios, se puede dar el caso de que puedan llegar a crecer a pesar de esa demanda, pero lo que estamos viendo en este momento es que es un momento muy favorable para comprar, ya que no está respondiendo acorde la subida de los precios con la subida de la demanda. Bueno, hablábamos de esa compra-venta, sin embargo, el 43% de la demanda todavía busca alquilar y hay un 11% identificáis que está entre ambos, ¿no? Entre la compra y el alquiler. Así es, el alquiler, bueno, históricamente siempre ha sido el mercado más reclamado, porque quizás porque para empezar y acceder al mercado del alquiler no se necesita una gran cantidad de dinero, aunque si lo sumamos, ¿no? Bueno, pues con esas cuotas que nos piden, esa fianza y tal, pues al final sí que es una gran cantidad de dinero, pero es mucho menor para acceder al mercado de la compra. Por lo tanto, el alquiler lideraba el mercado hasta ahora. Sí que hemos notado un descenso de la demanda, que es la causante que ha hecho que estén bajando los precios desde principios de año. Hemos visto caídas incluso del 15% en ciudades tan importantes como Madrid o como Barcelona, y ahora mismo se está manteniendo ese descenso en torno a un 5,6% a nivel nacional y a nivel interanual. Por lo tanto, es muy probable que se siga manteniendo mientras la demanda no siga subiendo, y quizás no lo veremos hasta dentro de quizás el año que viene, cuando se vuelva realmente a la normalidad, y quizás pues también quienes más interactúan con el mercado del alquiler suelen ser los ciudadanos más jóvenes, los estudiantes universitarios, que retomen esas clases presenciales, por ejemplo. Así que de momento puede que sigamos viendo bajadas de precios en el mercado del alquiler. Otro de los datos que me llamaba la atención del informe, María, es que se recupera esa oferta de alquiler, decís, en la segunda mitad de 2021. ¿De qué manera se recupera? Y, bueno, ¿qué ha pasado también, si es que tenéis datos al respecto, con todas aquellas casas que salían al mercado, al calor de, bueno, pues de lo que sucedía con la pandemia, pero que salían en una forma de alquiler temporal, ¿no? De unos meses, que salían a lo mejor de vivienda turística y que se ponían temporalmente en el mercado? Esas dos preguntas en el caso del alquiler también. Exactamente, es precisamente eso lo que hemos notado en el que se ha ampliado la oferta del alquiler. Todos esos pisos turísticos que con la pandemia el 64% se tuvieron que pasar al mercado residencial, todavía hay un gran porcentaje, un 40%, que no se ha vuelto de nuevo al alquiler vacacional. Por lo tanto, esto incrementa la oferta, y también estamos hablando de que ahora la demanda se ha disparado hacia otras zonas. No se engloban todas en el centro de la ciudad como hasta que vino la pandemia, sino que ahora se ha disipado, y también la demanda de alquiler se está empujando hacia la periferia, a las zonas más alejadas de las grandes ciudades, porque también el fenómeno del teletrabajo lo está produciendo. Te quería preguntar también por qué apreciáis en cuanto a las diferencias entre comunidades autónomas, ¿no? En estos incrementos de demanda, tanto para la compraventa como para el alquiler. ¿Qué diferencias regionales estáis viendo en lo que es España? Pues las comunidades autónomas son interesantísimas, porque cada mercado ha reaccionado de una forma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que destaca por permanecer prácticamente estable durante toda la pandemia. No se movió ni un atisbo desde cuando empezó el coronavirus a un año después, y sin embargo ahora incluso se permite el lujo de subir hasta un 36%, y estaba en un 33% de demanda. En el caso de Cataluña también es muy interesante, porque fue un ejemplo de una comunidad que con la paralización perdió varios puntos porcentuales, pero sin embargo ahora sube de repente en estos últimos 6 meses hasta 10 puntos porcentuales. Y esto es impulsado por la demanda de la compra y por las compraventas que se están haciendo en esa región. Luego, otra de las comunidades que más llama la atención, que es una de nuestras favoritas porque es realmente un caso de estudio, es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana lideraba prácticamente
todo el mercado del alquiler, un 35% de alquiler y de compraventa, con un 35% de participación en el mercado, y sin embargo, con el impacto del coronavirus cayó en 10 puntos porcentuales y fue la que más tardó en recuperar esa caída, y ahora ha subido prácticamente 9 puntos porcentuales y está a las puertas ya de sobrepasar los niveles anteriores en tan solo 6 meses. Por lo tanto, es un caso digno de estudio. Creemos que es debido a que la comunidad valenciana quizás tuvo unas medidas más estrictas durante bastante tiempo, en el que hicieron que como es tan dependiente del mercado turístico, pues sufriese mucho más, pero ahora ya se ha recuperado y está en los niveles de Madrid o de Cataluña. Pues María Matos, directora de estudios de Fotocasa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.